Vamos a un tema en el cual nosotros nos ha tocado hacer cosas con la pandemia. En este caso, el ingeniero Daniel Patiño, un estudioso en un ámbito universitario importantísimo, porque eh, con él y todo un equipo de gente trabajan activamente con la robótica, algo que fue un avance importantísimo. Bueno, ahora tenemos la inteligencia artificial, pero con el ingeniero Patiño queremos meternos un poquito, se lo he pedido en la previa, el tema inflacionario después de este 8,4% que, bueno, alarma, ¿no? Porque recién lo hablábamos desde Buenos Aires con el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, nos decía la situación caótica en la que viven los jubilados y pensionados, que también pasa en la universidad en general, el pago en negro. Y así pasa con los famosos bonos estos, que se les llama bono, pero es dinero en negro. Buen día, ingeniero. Castro Pinoza, los saludos, esto es Radio Ala, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un buen día y gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a usted también, Daniel, porque siempre nos ayuda muchísimo la tarea de investigación que ustedes hacen y que naturalmente uno tiene que no solamente escuchar, sino ayudar a que la gente también se entere de cosas que, en este caso, como decía, la robótica, que ya lo vamos a hacer seguramente en forma muy especial, pero estábamos alarmados con usted por el tema del 8,4% de la inflación y, bueno, todo el desarrollo que esto implica, ¿no? Y que usted, que en el grupo uno lo está recibiendo, ¿no? Bueno, sí, nosotros, bueno, gracias por el llamado. Nosotros aclaramos que no venimos del campo de las ciencias económicas, Claro. pero sí nosotros manejamos muy bien todo lo que es todo lo que son los análisis de datos, lo que es procesamiento de datos e información, y eso atraviesa transversalmente a todos los sectores productivos y sociales. Y en este caso no escapa que podamos procesar los datos, por ejemplo, de un indicador muy importante de la economía como es la inflación. Y entonces, así como también nosotros en algún momento monitoreamos los indicadores y la información y los datos en cuanto al proceso de la pandemia, es decir, de cómo se propagaba el virus, cómo iba aumentando el número de casos. Bueno, nosotros hemos tomado este tema de nuevo también dentro de lo que es el marco de la ciencia de los datos y hemos empezado a monitorear la inflación porque evidentemente es un flagelo para nuestra población y la vemos, por supuesto, con muchísima preocupación. En los datos que nosotros nos están dando ahora, bueno, como veníamos diciendo, comenzaba a acelerarse la inflación, un poco contradecir lo que se decía a nivel de algunas consultoras y sobre todo el gobierno de que iba a bajar en estos meses. Nosotros tenemos algunos indicadores, como por ejemplo la aceleración de la tasa de inflación que venía aumentando, es decir, que comenzó a aumentar. Y este 8,4% no nos toma por sorpresa, porque decíamos que iba a seguir aumentando, y sí ahora vemos, por ejemplo, la tasa de aceleración de la inflación que superó el valor de cero. El valor de cero para nosotros es un indicador que si está por debajo, la tasa de aceleración por debajo de cero, se dice que de alguna manera existen elementos dentro de la economía que está controlando o está controlando la inflación. Y en este caso superó el valor de cero, está en el 5 punto y pico, lo cual nos indica que está descontrolada, es decir, no tiene control. Y bueno, indudablemente también eso tiene que ver, por supuesto, con todas las medidas lamentables que tenemos, pero también hemos agregado y hemos empezado a monitorear la expansión monetaria, que los economistas siempre lo dicen, que es uno de los tantos componentes que indican e influyen directamente sobre la inflación. Y podemos observar en la curva que por allí las compartimos, que realmente ha tenido en estos últimos 3-4 años una expansión exponencial de la emisión monetaria, con lo cual indudablemente eso impacta fuertemente sobre la inflación. Y bueno, estamos, como decimos nosotros,
monitoreándola con muchísima preocupación, porque los economistas saben mucho más de esto, pero nosotros les entregamos estos indicadores, estas curvas, que indudablemente ellos podrán explicar el por qué se está produciendo esto, que lamentablemente esto impacta fundamentalmente sobre toda la población, sobre todos los sectores, los agentes económicos, sociales, productivos, y sobre todo sobre los salarios, lo cual eso aumenta los niveles de pobreza. Claro, y esta alerta que se da con el análisis nos obliga a todos ponernos atentos a cómo evoluciona esto, porque tenemos un ministro de Economía, por ejemplo, que se resiste, ¿no es cierto?, porque los niveles de economía no le dan, pero busca sostener su posible candidatura. Y si lo metemos con la política y realmente uno le da o lo que proponen ellos me parece imposible, porque se van dando cosas que no se pueden sostener. El propio diputado nacional y banquero Carlos Herer, bueno, acaba de decir que bajar la inflación es imprescindible. Bueno, y también dice que si no se logra, no hay proyecto exitoso posible. Y esto sí también es un dato de la realidad, ¿no? Sí, yo creo que ellos mismos lo están diciendo, y uno, sin ser economista y analizando un poquito los datos, se da cuenta de que en realidad, como decimos nosotros, el peso pierde su capacidad y se revaloriza cada vez, fundamentalmente por la cantidad de emisión que se está haciendo y por el descontrol que hay en el déficit fiscal. Es decir, no hay ninguna intencionalidad de bajar el déficit fiscal, con lo indudablemente la confianza de los agentes económicos, de la sociedad y los sectores productivos son mínimos, y por lo tanto no tiene sustento la misma moneda. Por lo tanto, todo esto que están diciendo, nosotros lo vemos con preocupación. Tenemos algunos colegas de las ciencias económicas que nos dicen que se están en condiciones o se están los elementos como para que se produzca, digamos, lamentablemente una hiperinflación, que de hecho la notamos. Yo, por ejemplo, puedo dar testimonio. Esta mañana fui a hacer unos análisis, me tomé un café con mi señora y se demoraba el mozo en darnos la cuenta, y me decía que estaban justamente cambiando los precios, los estaban ajustando, que nos iban a respetar el anterior, pero los estaban cambiando. O sea, estamos observando indudablemente que hay una remarcación. Claro. No digamos que es una hiperinflación, pero estamos en las puertas de realmente una situación muy complicada para la economía de la Argentina. Por lo menos ya le dijeron que si va mañana con su señora otra vez, le va a salir más caro. Sí, los que vienen después de nosotros ya consumían más caro el desayuno ese. Claro. Y bueno, y así en todos los elementos. Además, hay que notar que las reservas del Banco Central, algunos dicen que ya están en rojo. Sí. Es decir, que no tenemos fondos suficientes, de dólares suficientes, como por ejemplo para hacer alguna transacción, sobre todo los sectores productivos que necesitan importar alguna máquina o algún producto importado, y no están los dólares para poder pagar ese producto, y por lo tanto se detiene la maquinaria productiva. O sea, es todo una situación complicada, yo diría muy complicada, y lamentablemente como toda solución, uno tiene que asumir de que está cometiendo algunos errores o que está enfermo para poder afrontar la solución o en este caso la sanación de una enfermedad. Ahora, si no asumen de que hay un déficit fiscal importante, si no asumen de que realmente tienen que hacer allí los esfuerzos importantes, aumentar la producción en vez de contraerla, y bueno, indudablemente vamos a terminar mal. Yo creo que vamos a terminar mal, lamentablemente,
y siempre, como decimos, los que pagan todo esto son la gente más vulnerable, que son los que no tienen trabajo o la gente más pobre, ¿no? Claro, la situación le llaman el límite y no es para menos con estos datos que usted está marcando, que sin duda lo van a seguir haciendo porque esta es una contribución positiva en términos de una economía que está haciendo agua, ¿no? Sí, uno ve por ejemplo, uno ve las curvas de la emisión, de la expansión monetaria, y es una curva exponencial. Es decir, todos tratan de resolverlo generando más dinero y poniéndolo en circulación, pero sabemos que eso no tiene ningún tipo de respaldo, y la confianza, digamos tampoco, y por lo tanto entonces los pocos pesos que están inundando el mercado van al dólar. Por lo tanto, se está produciendo esto que estamos diciendo, un aumento de la inflación, va a seguir aumentando la inflación, porque no hay ninguna acción concreta en cuanto a bajar el déficit fiscal y a bajar los niveles de la expansión monetaria. Digamos, esto es algo lógico, que lo sabemos nosotros, pero lo saben perfectamente los economistas, lo pueden leer y lo pueden explicar inclusive mucho mejor que uno. Lo único que uno observa son las curvas, son estos datos, porque venimos de la ciencia de los datos, la inteligencia artificial, que usamos todas estas herramientas para poder hacer algunos escenarios en el corto y mediano plazo de lo que se puede producir. Y bueno, en este caso, en este índice que estamos estudiando, que es la inflación y la expansión monetaria, y bueno, observamos que lamentablemente no hay control sobre esa variable. Ingeniero Daniel Patiño, seguramente vamos allá, pasada la elección, vamos a estar más aliviados para para ocuparnos de otras cosas que son importantes, como es seguir analizando el COVID y también analizar la tarea que ustedes científicamente hacen, y creo que el aporte es muy valioso, nosotros así lo valoramos. Así que muchas gracias, ingeniero. Al contrario, un gusto, y gracias por el llamado y poder compartir toda esta información con su audiencia. Así que tengan un buen día. Buen día. Ahí estaba con nosotros Daniel Patiño, ¿no? Zelensky se reúne con el Papa Francisco y el Premier Meloni en una Roma blindada, ¿eh? Así que brevísima pausa acá en Los Intocables, 10 de la mañana.